trata de la obediencia en lo secreto, recompensa en público. Nosotros en el capítulo 5, hermanos, vemos un evento milagroso, vemos un evento especial y Jericó. Entonces, antes de llegar a Jericó, cerca de la ciudad de Jericó, Josué, dice la Biblia, que miró hacia arriba y vio a un hombre parado frente a él, con una espada en la mano. ¿Qué pensaría y qué sentiría usted si mira a un hombre soldado, entrenado, con una espada en la mano desenvainada? ¿Qué pensaría usted si mira a una persona con una pistola en la mano, con un arma en la mano? Pues mire, Josué dice que volteó hacia arriba, miró a un hombre parado hacia él y dice que Josué se le acercó. Sí, no le tenía miedo a nada, Josué. Pues Josué tenía que enfrentar a quien saliera y se le acercó y le hizo una pregunta, le dijo, ¿eres amigo o eres enemigo? Y chequen este dato, hermanos, porque la respuesta es mucha enseñanza. Dice, ¿eres amigo o eres enemigo? Porque te miro con la espada desenvainada, pues para que pase lo que tenga que pasar, ¿no? Ninguno de los dos, contestó el hombre. Ninguno. Es más, soy el comandante del ejército de Jehová, del Señor. Inmediatamente, dice el versículo, entonces Josué cayó rostro en tierra ante él con reverencia. Josué estaba ante un enemigo, tenía que hacer lo que tenía que hacer con un enemigo. Estaba ante su Señor y tenía que hacer lo que le tocaba hacer ante su Señor. Caer postrado en tierra de rodillas y de cara ante su Señor. Y entonces dice la Biblia que dijo Josué, estoy a tus órdenes. ¿Qué quieres que haga tu siervo? ¿Sí? Es bien bonito mirar el corazón valiente de Josué y el corazón humillado y de fe que tiene este soldado, pues, este hombre valiente, este líder del ejército. Esta historia, hermanos, hace eco en el Nuevo Testamento con el apóstol Pablo. Antes de ser apóstol Pablo era Saulo, un asesino perseguidor de la iglesia. Cuando iba directo a Damasco a por más cristianos para encarcelarlos, tuvo un encuentro con Jesús y cayó en tierra. Y dice que dijo, ¿por qué me persigues? Dice Cristo le dijo a Saulo. Entonces Saulo conocía la historia de Josué y conocía la historia del ángel, del comandante del ejército de Israel, del Señor. Entonces él hizo lo mismo que Josué. Dijo, ¿qué quieres que haga, Señor? Cuando Cristo se reveló al corazón y a la vida de Saulo, inmediatamente se postró y dijo, ¿qué es lo que quieres que haga? Es una similitud entre alguien que leía mucho la Biblia, que es Saulo, hizo lo mismo que hizo Josué cuando se topó con la presencia del Señor. Y Josué en este momento, hermanos, en el libro de Josué capítulo 5 donde estamos, nosotros vemos cómo se parece mucho a cuando Dios en la zarza ardiendo se le apareció o más bien habló con Moisés, ¿se acuerdan? Moisés estaba en el desierto recibiendo un entrenamiento de parte de Dios a través de los problemas de la vida. Entonces Moisés mira a lo lejos una zarza ardiendo, se acerca por curiosidad, entonces Dios le habla y le dice, quítate las sandalias de tus pies porque este terreno es santo. Y lo mismo pasa con el comandante del ejército del Señor, con Josué. Le dice, quítate las sandalias de tus pies porque el lugar donde estás parado es santo. Y Josué hizo lo que se le indicó, dice la Biblia. Pero ¿qué significa esta repetición? Significa que antes de que Moisés fuera enviado a Egipto a cumplir una misión, Dios se le apareció para confirmar en su corazón que esa misión a la que iba venía de parte de Dios, era la voluntad de Dios. Y que esa misión a donde iba a estar acompañado de la presencia misma de Dios que se le estaba revelando en ese momento. ¿Y qué significa en Josué, en el momento de Josué? Josué ahora tiene una misión distinta a la de Moisés, conquistar la tierra.
Y en esa misión, la presencia del comandante del ejército del Señor le está confirmando, esta misión no es tuya, este llamado no es tuyo, este llamado proviene del corazón de Dios. Es un llamado, es una misión que Dios te la está poniendo en el corazón. Y yo con la presencia del comandante del ejército del Señor, te la estoy confirmando que no es tuya, proviene del Señor. O sea, es una misión impuesta desde lo alto y yo te lo estoy confirmando. Es la voluntad de Dios. Y número 2, cuando vayas y cumplas esa misión que no es tuya, sino Dios te la está imponiendo, en la misma presencia de Dios va a ir contigo en todo momento. En todo momento. Entonces, yo antes me preguntaba, ¿qué significa eso de quítate las sandalias? Que este lugar es santo. ¿Qué significa eso de que a Moisés en una zarza ardiendo se le aparece el Señor y le habla? ¿Qué significa esto del comandante de los ejércitos del Señor con Josué? Pues significa eso, significa 2 cosas. Significa que la misión a la que van es una misión imposible que Dios que se la está imponiendo. Es la voluntad de Dios, pues. ¿Nunca se ha sentido usted llamado, atraído o soñado con una misión que parece que es una misión imposible, que usted dice, no, son sueños míos, son ilusiones mías, pero Dios te puede estar llamando ahí a una misión imposible y al mismo tiempo que la presencia de Dios en esas manifestaciones, tanto con Moisés como con Josué, significa eso, la voluntad de Dios también significa que Dios iba a estar con ellos desde ese momento en adelante. Era una confirmación, pues. Entonces, cuando Dios nos llama, hermanos, nosotros podemos aprender que Dios nos llama y Dios siempre va a estar con nosotros siempre y cuando nosotros hagamos su voluntad. Cuando comencemos a caminar hacia su voluntad, Dios estará contigo respaldándote, cuidándote la retaguardia y va a estar al frente liderándote, guiándote, llevando la delantera por ti. Y va a estar a tus lados también, protegiéndote. Lo único que necesitamos recordar es leer el Salmo 91. Y nos vamos a dar cuenta cómo cuando caminamos conforme a la voluntad de Dios, esta promesa se hace realidad, esta enseñanza se hace realidad. Hay un detalle también que tenemos que aprender también acerca de Josué y con Dios, con la voluntad de Dios. El liderazgo de Josué, hermanos, el liderazgo del pueblo de Israel no proviene de la capacidad personal de los cristianos, de los discípulos de Jesús. El éxito de la misión de Dios en el mundo no proviene de la habilidad de un ser humano, porque hay muchos cristianos que tienen mucha buena autoestima, nada en contra, tienen mucha buena autoconfianza. Yo me la aviento, yo hago eso, sí. Entonces, aquí la enseñanza teológica es que el liderazgo legítimo, cuando se trata de un liderazgo en el pueblo de Dios, eso no proviene de la capacidad personal, sino de la comisión de Dios, que Dios te dio. Y también de tu dependencia total en esa misión hacia Dios. Si Josué se somete totalmente, en todo momento, a las indicaciones, a la palabra, a confiar en Dios en medio de cuando ya está enfrente del enemigo, cuando ya está enfrente del riesgo, cuando su vida está en peligro, allí totalmente depende de Dios, entonces Dios se seguirá manifestando con poder y con milagros para darle la victoria, que era el cumplimiento de la promesa. Estamos, hermanos, las batallas venideras de Josué requerirían la dependencia total de él mismo hacia el Señor. ¿Sí? Entonces aquí esta enseñanza también, hermanos, nos dice a nosotros, porque nosotros a veces estamos en la casa o en una misión de vida, queriendo resolver nuestros problemas de vida, matrimoniales, paternales, hogareños, financieros, laborales, etcétera. Estamos ahí en los problemas y tengo una idea, tengo una solución, lo voy a hacer. Y luego viene la duda, y luego viene la pregunta, ¿el Señor estará de mi lado? ¿Estará Dios con nosotros en esto?
¿Me ayudará el Señor? Pero esa pregunta ya está partiendo de una mala comprensión bíblica. Esta enseñanza, hermanos, de Josué, la vida del pueblo de Israel, nos está diciendo, yo estoy del lado de la voluntad de Dios. ¿O estoy agarrando mi camino solo como perrito en la calle? Y Dios tiene su plan perfecto y maravilloso, donde la promesa descansa enfrente de mí. Y yo ando despistado por acá, sintiéndome solo, sintiéndome triste, sintiéndome que Dios no me bendice, porque yo estoy despistadamente en otro camino. ¿Estoy yo del lado del Señor? Es lo único que tengo que preguntarme. Porque si yo estoy en la voluntad de Dios, Dios está cumpliendo su promesa, hermanos. Dios está llevando a cabo su plan. Dios está entregándole la tierra al pueblo de Israel. El despistado puede ser otro. Jamás Dios. Jamás la palabra. Entonces eso es lo que nos enseña, hermanos, este pasaje bíblico. Vamos ahora al capítulo 6. Estuvimos en el capítulo 5, ahora vamos al capítulo 6, hermanos. En el capítulo 6 nosotros vemos cómo después de el encuentro que Josué tuvo con el comandante del ejército de Jehová, nosotros vemos cómo Dios y cómo el pueblo de Israel están planeando ya victoria. Cómo ellos van a conquistar la promesa. Cómo ellos están ya pisando la tierra prometida y cómo se van a adueñar de ella. Para esto, hermanos, para esta parte de la historia del pueblo de Israel en la conquista, quisiera invitarte a que te imagines cómo es tu promesa hecha realidad de parte de Dios, ¿verdad? Porque no quisiera hablar de esto y que tú estuvieras pensando que la promesa es, no sé, un cuento de hadas en la Biblia y no tiene nada que ver con tu vida. Pero nosotros tenemos que ejercitar la fe. Tenemos que creer realmente que la promesa es para nosotros. Dios se la prometió a Abraham y años después se la está haciendo cumplir, se la está cumpliendo, la está haciendo realidad en la vida del pueblo de Israel, en la vida de una generación nueva. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo puedes imaginar cómo es tu promesa de parte de Dios? ¿Cómo es tu tierra prometida? Una mejor condición de vida tal vez, una mejor relación, un mejor carácter, algo que te puedas imaginar, que desees tanto desde tu corazón, desde lo profundo de tu corazón. Bueno, porque resulta, hermanos, que Dios le da instrucciones litúrgicas al pueblo para ir y conquistar la ciudad de Jericó. Cuando tú estás en el mundo y estás acostumbrado ¿cómo se dice? Tú estás acostumbrado a ganar dinero, vamos a hacer esta analogía, a ganar dinero trabajando como burro, ahorrando como listo, multiplicando y generando el dinero, haciendo que como buen empresario, no sé, eso. Pero resulta que para generar dinero, imagínate que Dios te diga, no, pues tú solamente tienes que diezmar, invertir en los valores eternos, ser generoso, mejor es dar que recibir. Tú dices, pues no, o sea, la única manera de que el dinero se multiplique es invirtiéndolo, que se multiplique, que genere, yo ahorrando, gastando menos, etcétera, etcétera. Entonces Josué tiene la misma crisis que tal vez algún cristiano aquí pudiera tener con cuestiones de ese tema financiero, pero en cuestiones de la tierra prometida y de cómo va a pelear. Porque Josué está pensando, ok, tengo que enfrentar a mis enemigos, tengo que organizarme, hacer una estrategia de guerra y matarlos. Pero Dios está poniendo a prueba la obediencia y la subordinación total por fe de Josué y de su pueblo Israel.
Los está poniendo a prueba. ¿Y qué le dice Dios a esta generación del pueblo de Israel? Le dice, mira, quiero que hagas esto. Vas a conquistar la ciudad de Jericó. Quiero que por 6 días rodees la ciudad de Jericó y que toquen la trompeta 7 sacerdotes que vayan enfrente. Atrás de los sacerdotes va a ir la carpa de Jehová, el templo de Jehová móvil, ese, y que representa la presencia de Dios. Y por delante de los sacerdotes y por detrás de la carpa van a ir los hombres valientes de guerra del pueblo de Israel. O sea, Dios les comienza a dar, en vez de estrategias de batalla, les comienza a dar instrucciones litúrgicas, como haz esto en el servicio del domingo, o haz esto en el servicio para servir a Dios, a tu Dios y a la gente en tu vida diaria. ¿Sí? Como, mira, quiero que ores sin cesar, quiero que busques al Padre en lo secreto, y el Padre te va a recompensar en público. Es como, ok, pero yo quiero trabajar. Ok, pero yo quiero invertir. Ok, pero yo quiero hacer esto. Entonces, aquí está poniendo a prueba al pueblo de Israel y a Josué su líder. ¿Qué tan obedientes son para la guía de Dios? La guía de Dios, aquí, hermanos, en este ejemplo, nos dice que la guía de Dios son instrucciones sencillas. La guía de Dios no es complicarte la vida, es simplificarte la vida. Y les dice, quiero que marchen los 7 sacerdotes de enfrente con las trompetas una vez al día. Y el 7º día quiero que la rodeen 7 veces. Y después de que terminen de dar las vueltas 7 veces, le vas a decir al pueblo que grite con todas sus fuerzas. Cuando esté gritando con todas sus fuerzas, los muros de la ciudad de Jericó a la que van a conquistar van a ser derribados, se van a caer solitos por la intervención de Dios. Entonces dice, y entonces cuando se caigan, todo el pueblo va a ir y va a conquistar, va a arrasar toda la ciudad. Y, o sea, fíjense los planes hasta dónde están llegando, hermanos. No con una estrategia bélica, sino con una estrategia litúrgica, con instrucciones sencillas. Entonces, ahí está poniendo a prueba al pueblo de Dios, al líder Israel, y le dice, cuando entres a la tierra y la conquistes, te voy a dar 2 instrucciones nada más. Quiero que hagas 2 cosas cuando estés conquistando la tierra. Número 1, todo lo que veas de valor, lo que sea de oro, de plata, de bronce, incluso lo de hierro, quiero que lo traigas y lo acumules en un solo tesoro, porque eso lo vamos a quemar y lo vamos a incinerar como una ofrenda a Jehová. Quiero que hagas eso. Son las instrucciones que le dio a todos los israelitas. Y número 2, cuando entres a Jericó y arrases con toda la gente, porque vas a ir a eliminar todos y vas a limpiar el terreno de gente pagana, o yo no sé cuál era la cosa ahí. Dice, quiero que respetes la vida de la prostituta Rahab, porque Rahab era una mujer que había ayudado a los 2 espías cuando vinieron a reconocer la tierra. Y Rahab los ayudó a esconderlos, poniendo en riesgo su vida y la vida de su familia, por causa de confiar en el Dios del pueblo de Israel. Entonces los espías hicieron un trato con ella y ella hizo un trato con ellos. Les dijo, miren, yo los ayudé. Les dije mentiras al rey de mi pueblo. Me puse en riesgo, mi familia y yo. Los ayudé. Ahora les pido que tengan misericordia de mí, porque yo sé que el Dios de ustedes es el único Dios verdadero. Porque escuché que mataron a estos reyes, porque escuchamos que cruzaron el río Jordán y nadie puede hacer eso si Dios no está con ustedes. Por lo tanto, si Dios está con ustedes, yo también estoy, mi corazón también está con ustedes. Está con su Dios. Entonces miró Dios la fe de ella y también puso respeto en el corazón por parte de Josué y por parte de los espías y del ejército de Israel. De tal manera que cuando conquistaron la ciudad de Jericó,
Tenían que cumplir el de todo el tesoro va a ser incinerado para Jehová. Y la vida de Rahab y todos sus familiares que estén en su casa se van a respetar. Ninguno va a morir hoy. Entonces nosotros podemos ver esas instrucciones sencillas, esas historias de fe, y nosotros podemos aprender, hermanos, de este asunto, que la victoria de Dios se obtiene, la victoria de la vida, de la promesa, se obtiene no por las estrategias humanas que nosotros estamos acostumbrados a mirar en YouTube, ¿verdad? Y ¿cómo se llaman los videos los tutoriales? ¿Verdad? ¿Cómo hacer dinero desde tu casa? ¿Cómo multiplicar no sé qué? Y ahí estamos nosotros, inscribiéndonos gratis a un curso y a otro curso y a otro curso y a otro curso. Y no salimos de perico perro. Esa estrategia es una estrategia humana, nada en contra, hermanos, nada en contra de especializarnos. Pero cuando Dios me da una instrucción y me dice, mira, la tierra, la promesa que ya es tuya, la vas a conquistar mediante la obediencia subordinada a mis indicaciones sencillas. Cuando esta estrategia pelea con la voluntad y el plan de Dios, estás en un problema. Tienes un pequeño problema que no te va a dejar salir de perico perro, como decimos en el barrio, ¿no? Si me siguen la idea. La victoria de Dios se obtiene mediante la obediencia que precede a la comprensión incluso. Miren el caso de Jericó. Transformando la obediencia en un acto de fe radical por parte de Josué y por parte del pueblo de Israel, que era una generación nueva. Acuérdense que Israel, el viejo Israel, el que salió de Egipto, el que caminó durante 40 años en el desierto, ellos quedaron postrados en el desierto, murieron, no entraron. ¿Quiénes fueron los que entraron a la tierra prometida? Una generación nueva. Dios estaba enseñando a una generación nueva, a jóvenes, a una generación que no estaba amargada por el desierto, amargada por Moisés. Una generación que veía todo nuevo y podía aprender algo nuevo de parte de Dios. Y Dios estaba instruyendo a esa generación por medio de la fidelidad de su líder para que aprenda a someterse a las indicaciones sencillas que provienen de parte de Dios. ¿Sí? De hecho, el someterse, hermanos, a la voluntad de Dios, aunque sean instrucciones sencillas, se requiere mucha fe para eso, hermanos. Para no ir conforme al camino de este mundo, sino conforme al plan de Dios. De hecho, en Hebreos capítulo 11, versículo 30 dice, fue por la fe que el pueblo de Israel marchó alrededor de Jericó durante 7 días y las murallas se derrumbaron. ¿Sí? Fue por la fe. Entonces se requiere fe, hermanos, para las instrucciones sencillas. ¿Cuáles son las instrucciones sencillas para nosotros en el siglo XXI? Para Ebenezer. Para una iglesia que tiene hambre de pisar la tierra. Para una iglesia que ya quiere habitar la tierra prometida, que ya quiere experimentar la promesa hecha realidad. ¿Cuáles son las instrucciones sencillas? Orar en lo secreto y Dios te va a recompensar en público. Entrégate a la intimidad con Dios. Exprésale tu corazón, tu llanto, tu alegría, tus sueños, tus metas. Mientras más te comuniques con Dios, más intimidad tienes con Él. Cerrada la puerta, acuérdense, cerrada la puerta significa no distracciones, deja el celular afuera, deja al marido afuera, deja a los hijos afuera, deja a la esposa afuera, deja a la suegra afuera, deja todo afuera. Cerrada la puerta, solo tú con Dios. Solamente así vas a poder apreciar la presencia, vas a crecer en intimidad con Dios. Cuando hagas eso por 1 minuto, lo vas a querer hacer por 10 minutos. Cuando lo hagas por 10, lo vas a querer hacer por 1 hora. Y así.
Pero ora en lo secreto, dice la Biblia, ora sin cesar. También dice las instrucciones sencillas de Dios, sé que Él busca verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. O sea, Él quiere que seamos adoradores, fervientes en espíritu, dice el apóstol Pablo. Fervientes en espíritu es la actividad interna de mi fe. Él quiere que yo tenga una actitud de adorador interna, independientemente de lo que salga afuera. También las instrucciones sencillas de Dios son como cuando Jesús dijo al Padre, Padre, así como tú y yo somos uno, que ellos también sean uno conmigo y contigo. Dios quiere que tengamos unidad entre nosotros y con Él. Entonces la unidad, la búsqueda de la unidad en oración, en relaciones personales, en honestidad, en transparencia, en humildad y en mansedumbre hacia los demás, desarrolla una unidad sincera, hermanos, entre nosotros. Se llama comunión entre los hermanos de la fe. Se miran como hermanos, así, hermanos de sangre, hermano fraternal. Entonces, otra cosa, otra instrucción sencilla es el diezmo, el dar. El diezmo es la actividad externa de la fe. Queremos ser adoradores nada más de aquí para adentro. Te adoramos, Dios, pero ¿y la adoración externa? El de postrarnos, el de diezmar, el de ofrendar, el de ayudar, el de evangelizar. Nada. Ni un evangelista, ni un diezmador, ni un postrado. Queremos ser adoradores de aquí para adentro. Y Dios quiere verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Entonces, otra cosa que nos hace verdaderos obedientes a las instrucciones sencillas de Dios es cuando servimos a los demás. Y en especial a los hermanos de la fe, dice la Biblia. Cuando servimos a los demás, desarrollamos humildad y mansedumbre. No hay otra manera de desarrollar humildad y mansedumbre, hermanos. Si eres líder, no puedes desde arriba, no puedes desarrollar humildad y mansedumbre si no te pones al servicio de la gente. Si eres líder en tu casa y no te pones al servicio de los de tu casa, no puedes desarrollar humildad y mansedumbre. Y Jesús dijo, sean mansos y humildes porque yo soy manso y humilde. No es posible, tenemos que bajarnos al piso y comenzar a servir a la gente. De hecho, es el camino del honor para el liderazgo cristiano, como dijo Jesús. Entonces, todas esas, hermanos, son instrucciones sencillas, pero vamos al tercer y último punto de este mensaje, hermanos. Lo vamos a encontrar en el capítulo 7 del libro de Josué. Aquí nosotros vemos que se cierra una enseñanza que empezó con el comandante del ejército del Señor. Después, con la toma de Jericó. Y después, con esta breve historia, hermanos. Resulta que hay aquí, en el capítulo 7, versículo 1, hay como un disgusto de parte de Dios con Josué. Y se lo hace ver, le hace ver que está en desacuerdo con Josué y con todo el pueblo. Le dice, Israel desobedeció las instrucciones sobre lo que debía ser apartado para el Señor. ¿Qué era lo que debía ser apartado para el Señor? ¿Se acuerdan? Todo lo que había en Jericó, que sea de oro, de plata, de bronce, incluso de lo de hierro, lo tenían que apartar para Dios, para consagrarlo, para dedicarlo a Dios. Dios no quería que alguien se quedara con algo para ellos. Dios quería que confiaran en Él en cuanto a las riquezas y que eso que había estado en Jericó, que se lo consagraran en una ofrenda quemada a Él. ¿Sí? Entonces dice el Señor, desobedeció Israel las instrucciones de lo que debía ser apartado para el Señor. O sea, el pueblo de Israel desobedeció instrucciones sencillas. Un hombre llamado Acán, dice la narrativa, había robado algunas de esas cosas consagradas. Así que el Señor estaba muy enojado con los israelitas, dice. Chequen, un hombre pecó y Dios está enojado con todos los israelitas.
A lo mejor vienen los cristianos de Benecer a la Biblia y dicen, ¿no es justo Dios? Porque estás enojado con todos nosotros. Y el que pecó fue uno. No eres justo, Dios. ¿Qué está pasando ahí en esta historia? ¿Qué está sucediendo en esta historia con Dios? ¿Les parece correcto eso? Acán, dice la narrativa, era hijo de Carmí y ya da sus señas y particularidades. Y dice, y Josué resulta que no se había dado cuenta de que Dios estaba disgustado con el pueblo. Y no se había dado cuenta de que ese hombre Acán había robado, había desobedecido las instrucciones sencillas. Entonces Josué dice que envió a unos hombres desde Jericó para que espiaran otra ciudad llamada Ai, una ciudad llamada Ai, que está en el oriente de Betel. Cuando regresaron los espías, le dijeron a Josué, líder, no es necesario que todos vayamos a esa ciudad llamada Ai. Bastará con 2,000 o 3,000 hombres para atacar la ciudad, porque son muy poquitos. Así que Josué estuvo de acuerdo y envió 3,000 guerreros. Pero dice la Biblia, fueron completamente derrotados. Los hombres de Ai los derrotaron y los persiguieron hasta la ciudad, hasta las canteras, y mataron a 36 hombres en la retirada por la ladera. ¿Qué sucedió con el corazón del pueblo de Israel después de haber cruzado el río Jordán mediante un milagro de Dios? ¿Qué sucedió con el corazón del pueblo de Israel después de haber conquistado y arrasado la ciudad de Jericó? Sufrieron una derrota por una ciudad más débil, por un pueblo más débil. Y se atemorizaron, les entró miedo, se sintieron inseguros. Entonces Josué, sintiendo y mirando cómo estaba el pueblo aterrorizado, dice la Biblia que clamó a Dios. Y dice, oh Señor soberano, ¿por qué nos hiciste cruzar el río Jordán? Si vas a dejar que los amorreos nos maten, ¿para qué nos hiciste traer? Si tan solo nos hubiéramos conformado con quedarnos del otro lado del río, ¿qué le puedo decir ahora a este pueblo? ¿Qué puedo decir ahora? Israel tuvo que huir de sus enemigos. ¿Qué va a decir el mundo? ¿De que tu Dios te dejó abajo? ¿No cumplió su palabra? ¿Qué está sucediendo? Josué estaba desconcertado, no sabía qué estaba pasando, le estaba echando la culpa a Dios, le estaba reclamando. Él estaba haciendo todas las cosas bien, obedeciendo las instrucciones sencillas de parte de Dios, pero no sabía que un hombre llamado Acán había estado haciendo tranza. Entonces el Señor le dijo a Josué, levántate, ¿por qué estás ahí con tu rostro en tierra? Deja de estar chillando. No, eso es en la versión de Manuel. Israel, dice que le dijo, Israel ha pecado y ha roto mi pacto. Ojo, hermanos. Cuando Dios da instrucciones sencillas y nosotros no seguimos esas instrucciones sencillas por seguir la inteligencia humana, que nada en contra, repito, pero cuando se oponen, ¿qué me toca obedecer a mí? ¿La inteligencia y la estrategia humana o las instrucciones sencillas y sabias de Dios? Ok, cuando Dios da instrucciones sencillas y yo no las obedezco, fíjense cómo lo mira Dios. Has roto mi pacto. El pacto es la bendición que ya es tuya, la tierra prometida que ya es de Israel. Pero cuando no sigo las instrucciones sencillas de mi Dios, todo se arruina. Dice el Señor, Israel ha pecado y ha roto mi pacto. Robaron de lo que les ordené que apartaran para mí. Y no solo robaron, sino que además mintieron y escondieron los objetos robados entre sus pertenencias. Y por esa razón, los israelitas huyen derrotados de sus enemigos. Ahora Israel mismo será apartado para destrucción. ¿Se acuerdan que les dije que pusiéramos atención cuando el comandante del ejército del Señor se le apareció a Josué? Y Josué fue bien valiente y le dijo, a ver, ¿eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? Pues para comenzar el show. Entonces el comandante le dijo, ni soy de los tuyos,
ni soy de tus enemigos. Dándole a entender que si el pueblo de Dios camina con Dios, entonces Dios puede luchar por ellos. Pero si el pueblo de Israel lucha en contra de Dios, no hace la voluntad de Dios, entonces Dios no va a luchar con ellos, va a luchar contra ellos. Los estoy apartando para destrucción. ¿Se fijan? No seguir las instrucciones sencillas de Dios significa no confiar en Dios, no obedecer a Dios. Y eso termina rompiendo, arruinando el pacto, la promesa que Él tenía para mí, que Él tiene para mí. Y dice, no seguiré más con ustedes. No terminó allí Dios. Sigue hablando diciendo, no voy a seguir más con ustedes, a menos que destruyan esas cosas que guardaron y que estaban destinadas para ser destruidas. Lo que te transeaste, entrégalo. Y demuestra que estás arrepentido. ¡Ay! Por lo menos le da una oportunidad al pueblo. Por lo menos hay una oportunidad de no ser destruido. Levántate, ordénale al pueblo que se purifique, que se arrepienta en términos del Nuevo Testamento, a fin de prepararse para mañana. Pues esto dice el Señor Dios de Israel: en medio de ti, oh Israel, están escondidas las cosas que te robaste para el Señor, las cosas apartadas para el Señor. Nunca derrotarás a tus enemigos hasta que quites esas cosas de en medio de ti. Nunca. Mañana por la mañana deberán presentarse por tribus hasta que salga el ladrón. Y se presentaron temprano por la mañana. Josué investigó, dio con el ladrón, con Acán. Entonces Josué le dijo a Acán: hijo mío, dale la gloria a Dios, Dios de Israel, y di la verdad. Di la verdad, por favor. Confiesa y dime lo que has hecho, no me lo escondas. Acán respondió: es cierto, he pecado contra el Señor, Dios de Israel. Entre el botín vi un hermoso manto de Babilonia, 200 monedas de plata y una barra de oro que pesaba más de medio kilo. Lo deseaba tanto, dice, que los tomé. Deseaba tanto eso. Quería salir de pobre. Quería comprarle tenis a mis hijos. Quería comprarme algo de ropita en el tianguis. Tenía las mismas necesidades que nosotros. Y tenía las mismas necesidades que el pueblo. El pueblo venía de un desierto. Estaba igual, pero Acán pensaba que era el único que estaba sufriendo. Ay, Señor, ayúdenme. Pues, bienvenido al club. Puros pobres y piojos. Pero fieles, temerosos de Dios, que deseamos obedecer la voluntad de Dios antes que la de los hombres, que anhelamos con hambre la promesa que ya es nuestra y lo creemos. Ay, es que tenía tantas ganas. No te justifica. Tu condición, tu situación no te justifica para desobedecer a Dios. Es una prueba para tu fe. Así que Josué envió a algunos hombres para que investigaran. Dice José: y todos los israelitas tomaron a Acán con la plata, el manto, la barra de oro que tanto había deseado. También tomaron a sus hijos e hijas. Chequen, hermanos. Tomaron a Acán, todo lo robado. Tomaron a sus hijas, a sus hijos, a toda su familia. Y lo llevaron al valle. ¿Por qué nos has traído esta desgracia?, le dijo. Ahora el Señor te traerá desgracia a ti. Entonces todos los israelitas, dice la Biblia, apedrearon a Acán y a su familia y quemaron los cuerpos. Y apilaron un montón de piedras sobre Acán, las cuales siguen allí hasta el día de hoy. Y por eso desde entonces aquel lugar se llama el Valle de la Aflicción, porque perdimos la batalla, casi perdimos la promesa que deseamos para nosotros y para nuestros hijos, de bendición, de vida,
de multiplicación, de prosperidad. Casi la perdimos y aparte tuvimos que perder una familia, tuvimos que apedrear una familia. Es el valle del sufrimiento, del dolor. Todo por causa de que deseó más la bendición que al bendecidor. Perdón por decirlo de esa manera. Que a quien bendice. ¿Sí? Es importante la obediencia, hermanos. La desobediencia cuando se trata en nuestra comunión con Dios siempre arruina las cosas de manera colectiva. Les dije hace ratito, ¿por qué si Acán era uno? ¿Por qué Dios estaba enojado con todos? Les explico, hermanos, porque Dios es padre y también es pastor. Y un padre se preocupa por todos sus hijos. Una manzana podrida pudre a todos, toda la canasta. Un hijo echa a perder a todo el pueblo. Aunque diga, no pasa nada, ¿no? Sí pasa. Sí pasa. Una cosa, un pecado oculto entre la comunidad va a echar a perder a la gente, va a arruinar. La murmuración, el chisme, la traición, la infidelidad, el pecado escondido, pero siempre se mira, todo eso. Vas a arruinar a la comunidad, vas a arruinar a tu familia. Y Dios estaba cuidando a su pueblo. Su pueblo consistía en una nueva generación. Ya los amargados se fueron. Ya los amargados se murieron, no entraron a la tierra prometida. Pero esto es el tesoro más grande de Dios. Es la niña de sus ojos. Esto es pueblo de Dios y Dios lo ama. Dios es padre y es pastor. Y les quiere poner una lección a todos los jóvenes con la experiencia de Acán. Quiero que se guarden obedientes a mis instrucciones. Quiero que hagan mi voluntad. Y no quiero que anden de tranzas, de desobedientes, de rebeldes, en contra de mi voluntad. Si yo les digo, brinca en una pata o en un pie, perdón, brinca en un pie, no te cuesta nada. Ya es tuya la bendición, por amor de Dios y de tus hijos. Para ejemplificar un poquito y afirmar esto, hermanos, ¿se acuerdan del apóstol Pablo que les mencioné, que se convirtió con una experiencia con Cristo? Pues el apóstol Pablo se hizo pastor también. El apóstol era apóstol, pues. Sembraba, predicaba y ¡pum!, crecía la semilla y daba mucho fruto en muchas iglesias. En la iglesia de Corinto, una de las iglesias del apóstol Pablo, resulta que había también un Acán, una especie de Acán. Había un hombre pecador que no le importaba nada. Él venía a la iglesia, se llamaba hermano, se llamaba cristiano y decía, yo soy, pero tenían unos pecados tremendos y nadie le podía decir nada. Era un Acán, tramposo, desobediente, rebelde, que amaba más la carne que a Dios. Entonces el apóstol Pablo le llega el chisme y le dice, ¿saben qué? Está sucediendo esto y esto en la iglesia. ¿Saben qué dice el apóstol Pablo? Dice, supe en la carta de los Corintios, supe lo que está sucediendo con este tipo, con este hombre. Se está acostando con la esposa de su papá. Quiero que lo entreguen a Satanás. Entregarlo a Satanás era, córranlo de la iglesia, que se largue. Era un Acán, pues. Lo mismo que sucede en el Antiguo Testamento, sucede en el pacto de la gracia. ¿Sabes qué? Ya lo discipularon, ya tiene 1 año, 2 años en la iglesia, ya hasta venía los jueves de capacitación de líderes, servía en un ministerio y haciendo esas cochinadas, entréguenlo a Satanás. Es lo mismo exactamente. Son decisiones paternas, son decisiones pastorales, porque Dios ama a su pueblo. Dios está cuidando a su pueblo. Es lo más valioso que tiene. Esto es lo más valioso que para Él, pues. Le importa menos el mundo, la tierra, que tú. Tú vales más que todo el planeta, pues. Así es Dios, Dios te cuida. Te ama,
te da una promesa de bendición, ya es tuya. Las instrucciones son de Él. Si Él te dice, haz esto, nada te cuesta brincar en un pie si me sigues la idea. Sí, porque a mí me da instrucciones personales y particulares y yo tengo que obedecerle, pero a ti te da instrucciones diferentes y particulares. Tú sabrás si obedecerle o no. Aquí mi tarea nada más es predicar la palabra e inspirarte a que tú obedezcas a Dios, de acuerdo a las instrucciones que te da. Tú sabrás qué hacer con su palabra. Nosotros, como dice, como termina el libro de Josué, mi familia y yo serviremos a Jehová. Serviremos a Jehová, hermanos. Es lo que vamos a hacer. Les invito, hermanos, entonces a estar de pie conmigo y vamos a hacer una oración. Vamos a orar a Dios. Padre del cielo, gracias por amarnos en la vida de los nuestros, Padre, de nuestros hijos, en la vida de nuestra, en lo secreto, para que tú nos recompenses en público, que nos ayudes a tener la disciplina de meditar en tu palabra cada día, a meditar verdaderamente, pensar la palabra cada día, para que tú, oh Dios, la hagas